la fe, dudar de las promesas o del poder de Dios. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La oración, sentir que las oraciones no son escuchadas. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El perdón, luchar por perdonarse a sí mismo después de fallar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La tentación, sentirse abrumado por la tentación y pensar que no hay salida. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El dinero, poner el amor al dinero por encima de otras cosas. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La paciencia, sentirse tentado a abandonar ante las dificultades. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. El amor al prójimo, juzgar o criticar las acciones o motivaciones de otros. No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. La sabiduría, confiar más en el propio entendimiento que en la guía de Dios. Fíate de Jehová de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La humildad, dificultad para reconocer los propios errores o limitaciones. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensa de sí con cordura. La honestidad, ser deshonesto en negocios. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El contentamiento, quejarse constantemente por lo que no se tiene. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hablar, usar palabras hirientes, sarcasmo o insultos. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. La esperanza, dudar de que las promesas de Dios se cumplirán. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. La fe, sentir que la fe es demasiado débil. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. La oración, descuidar la oración por falta de tiempo o prioridad. Orad sin cesar, y más tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. El perdón, creer que hay límites para el perdón que debemos dar. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La tentación, ceder repetidamente al mismo pecado. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El dinero, acumular deudas sin intención. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, y el impío toma prestado y no paga. La paciencia, querer entender todo ya, sin esperar el tiempo de Dios. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará, y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, no tardará. El amor al prójimo, ignorar o ser indiferente ante la necesidad de otros. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La sabiduría, actuar impulsivamente sin considerar las consecuencias. El necio cree que lo que hace está bien, pero el sabio escucha consejos, y sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta, acabarán siendo destruidos por su necedad. La humildad, buscar el reconocimiento y la alabanza de los hombres. Como podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único?
La honestidad, vivir una doble vida, aparentar ser alguien que no se es. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El contentamiento, nunca estar satisfecho, siempre desear más, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hablar sin pensar, causando daño involuntariamente. Las palabras dichas sin pensar son como los golpes de una espada, pero la lengua de los sabios cura las heridas. La esperanza, tener miedo al futuro o a lo desconocido. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. La fe, creer que se puede agradar a Dios sin tener fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La oración, orar solo en momentos de necesidad y no en agradecimiento. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El perdón, guardar rencor y amargura en el corazón. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La tentación, justificar el ceder a la tentación, culpando a las circunstancias, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El dinero, no ser generoseo, ni ayudar al necesitado. Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. La paciencia, sufrir durante las pruebas y perder la esperanza. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. El amor al prójimo, mostrar favoritismo o discriminar a ciertas personas. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La sabiduría, valorar más el conocimiento terrenal que la sabiduría divina, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La humildad, negarse a servir a otros, o considerar ciertas tareas de indignas. El mayo ere entre ustedes debe ser su siervo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Estima cada uno a los demás como superiores a él mismo. La honestidad, comprometer la integridad por ganancia personal. Mejor es el pobre que camina en integridad, que el de perversos labios y fatuo. La integridad de los rectos los encaminará. El contentamiento, basar la felicidad en las circunstancias o posesiones. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Hablar, no decir la verdad por temor o para manipular. No abandones nunca el amor y la verdad, llévalos contigo como collar, grábatelos en la mente, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. La esperanza, olvidar la promesa de la vida eterna en medio de lo terrenal. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta está en su Hijo. La fe, confundir la fe con la ausencia total de dificultades. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El dinero, confiar únicamente en la riqueza como seguridad. Encomienda a los ricos de este mundo que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. El dinero, obtener dinero de forma deshonesta o injusta. El Señor aborrece las balanzas deshonestas, pero los pesos exactos le son agradables. El dinero, sentir que la verdadera vida está en tener mucho. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El dinero,
la preocupación excesiva por las necesidades. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El dinero, la obligación de proveer para la propia familia. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. El dinero, ser fiel en la administración de lo que se tiene. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La oración, no saber cómo orar o qué decir. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. El perdón. Negarse a perdonar a quien nos ha ofendido, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La tentación, creer que Dios es quien nos tienta. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El dinero, querer ser avaricioso, un deseo desmedido de poseer. Y les dijo Morad: y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La paciencia, desesperarse cuando las cosas no suceden rápidamente. Sé paciente y espera las obras del Señor. No te enfurezcas cuando veas que los perversos se salen con la suya. El amor al prójimo, sentir odio o deseo de venganza hacia un enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera, estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre, que está en el cielo. La sabiduría, sentirse confundido y no saber qué decisión tomar. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La humildad, sentirse superior a los demás o actuar con arrogancia. La soberbia precede al fracaso. La arrogancia anticipa la caída. Es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con los soberbios. La honestidad. Decir mentiras o verdades a medias para evitar problemas. Las mentiras terminan por descubrirse, la verdad permanece para siempre, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. El contentamiento, sentir envidia por las posesiones o la vida de otros. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. Esa sabiduría no viene de Dios. El hablar, participar en chismes o hablar mal de otros a sus espaldas. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. La esperanza, sentirse desesperanzado ante problemas o sufrimientos. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Obediencia, desobedecer conscientemente los mandamientos de Dios. Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. La obediencia, creer que la obediencia no es tan importante como la fe sola. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La obediencia, obedecer por obligación o miedo en lugar de por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia, priorizar las leyes o expectativas humanas sobre la de Dios. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres.